Capítulo 16. En el grupo de los hombres las conversaciones iban cobrando mayor animación. Afirmaba el coronel que el manifiesto de la declaración de guerra se había publicado ya en San Petersburgo y que un ejemplar que había visto con sus propios ojos había sido enviado aquel día al generalísimo de los ejércitos por medio de un correo especial. ¿Y por qué diablos tenemos que hacer la guerra a Bonaparte? Exclamó Chinchín. Ya ha dado buena cuenta de Austria y mucho me temo que nos llegue el turno a nosotros. El coronel, que era alemán, robusto, alto y sanguíneo, a todas luces buen patriota y buen soldado, jugó ofensiva a las palabras de Chinchín. Necesitamos hacer esta guerra, señor, dijo con marcado acento alemán, porque el emperador está muy bien enterado de todo cuanto dice usted. Dice en el manifiesto que no puede mirar con indiferencia el peligro que amenaza a Rusia y que la resolución que ha tomado le exigen la seguridad del imperio, su propia dignidad y la santidad de las alianzas, y acentuando particularmente la palabra alianza, como si en ella radicara la clave de la cuestión, y con memoria impecable, oficial, repitió las primeras líneas del manifiesto. Introducir la paz en Europa y sobre bases sólidas es deseo que constituye el solo y único objetivo del emperador, por lo que ha resuelto enviar de momento una parte del ejército al extranjero e intentar un nuevo esfuerzo. He aquí el porqué, caballeros, concluyó diciendo, apurando la copa de vino y solicitando con la mirada la aprobación del conde. ¿Conocen ustedes el proverbio Jeremías, quédate en casa y vigila tus usos? Dijo Chinchín frunciendo el entrecejo y sonriendo. Esto no va que ni hecho a la medida. Hasta el mismo Suvarov ha sido derrotado. ¿Y dónde está por ahora los Suvarov? ¿Quieren ustedes hacer el favor de decírmelo? Insistió mezclando continuamente el idioma ruso con el francés. Tenemos que batirnos hasta la última gota de sangre, repitió el coronel descargando un puñetazo encima de la mesa, y morir por el emperador, y solo entonces las cosas irán bien, y sobre todo hacer los menos comentarios posibles, añadió subrayando deliberadamente con cierto retintín la palabra comentarios. No estoy en lo cierto, prosiguió dirigiéndose al conde. Así pensamos nosotros, los viejos húsares, y ustedes, los jóvenes, los húsares jóvenes. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Espetó a Nicolás, que al oír hablar de la guerra se había olvidado de su interlocutora y todos eran ojos y oídos para escuchar al coronel. Estoy completamente de acuerdo con usted, respondió Nicolás con gran acaloramiento, apartando con gesto de desesperada resolución los platos y copas que tenía enfrente, como si se hallara en aquel momento en el más grande de los peligros. Estoy convencido de que los rusos vencerán o morirán, dijo dándose cuenta, igual que los demás, una vez hubo soltado la frase de que su arrebatado entusiasmo era en aquella ocasión desmedido y por tanto ridículo. Habla de usted muy bien, dijo Julia, que estaba a su lado lanzando un suspiro. Sonia, al oír las palabras de Nicolás, se estremeció de pies a cabeza y se ruborizó hasta las orejas. Pedro escuchaba con mucha atención al coronel y movía la cabeza en señal de aprobación. Ya lo han oído ustedes. El coronel tiene razón, dijo. Este joven es un húsar de cuerpo entero, exclamó el coronel, descargando otro puñetazo encima de la mesa. ¿Por qué arma usted tanto alboroto? Dijo de pronto con voz de contralto María Dmitrievna. ¿Por qué golpea así sobre la mesa? Preguntó al húsar. ¿Contra quién vocifera usted? ¿Cree acaso que tiene enfrente a los franceses? Digo la verdad, replicó el húsar iniciando una sonrisa. Siempre la guerra, exclamó el conde dirigiéndose al otro extremo de la mesa. Mi hijo se marcha a la guerra, María Dmitrievna, pues yo tengo 4 hijos al servicio de las armas y procuro resignarme. Cúmplase la voluntad de Dios. Puede uno morirse junto a la chimenea y puede Dios salvarle en lo más recio de una batalla, repuso ésta con voz grave desde el lado opuesto de la mesa. Ciertamente, y las conversaciones volvieron a concentrarse, las señoras a un cabo de la mesa y los caballeros en el otro. Apuesto lo que quieras a que no lo preguntas. Te digo que no lo preguntas, dijo Natacha a su hermano pequeño.
Pues lo preguntaré, replicó Natacha, y como revelando una firme y gozosa resolución, sus mejillas se arrebolaron. Se levantó, llamó con una mirada la atención de Pedro, que estaba sentado enfrente suyo, para que prestar oídos, y dirigiéndose a su madre dijo: «Mamá», y su voz infantil vibró de un extremo a otro de la mesa. «¿Qué quieres?», preguntó asustada la condesa. Pero dándose cuenta por la expresión del rostro de su hija que se trataba de una chiquillada, movió la mano con ademán severo y balanceó la cabeza en señal de reconvención y amenaza. Hubo un momento de silencio. «¿Qué pastel hay para postres, mamá?», vibró con más resolución aún la vocecita de Natacha. La condesa quiso fruncir el ceño, pero no pudo. María Dmitrievna le intimó enseñándole con el dedo. «Soldadote», dijo con tono amenazador. Los más de los invitados se miraron unos a otros y los más viejos no acertaban a adoptar un continente apropiado ante esta travesura. «Ya verás cómo», dijo la condesa. «¿Habrá pastel, mamá?», insistió Natacha con alegre desenfado y terquedad, segura como estaba de que su audacia sería por todos bien recibida. Sonia y el gordo inflón de Petya reían a mandíbula batiente. «¿Lo he preguntado o no?», musitó Natacha a su hermano pequeño y Pedro, al que dirigió de nuevo sus miradas. «Habrá helado, pero ni siquiera lo probarás», dijo María Dmitrievna. Comprendió Natacha que no había ya motivos de atemorizarse, porque las palabras de María Dmitrievna no llegaron a turbarla. «¿De qué será el helado, María Dmitrievna? A mí la vainilla no me gusta, de zanahoria». «No, ¿de qué será? ¿De qué será el helado, María Dmitrievna?». «Quiero saberlo», dijo casi a voces. María Dmitrievna y la condesa reían, no de la respuesta de la primera, sino de la extraordinaria osadía de aquella mocita que podía y se atrevía a hacer frente a María Dmitrievna. No se tranquilizó Natacha hasta que le hubieran dicho que el helado sería de ananás. Antes de fue servido el champaña. Sonó la música de nuevo, el conde besó a la condesa y los invitados, puestos en pie, felicitaron a la condesa y a todo lo largo de la mesa brindaron con el conde, con los chicos y entre ellos. Atareáronse nuevamente los criados, hubo otra vez un ruidoso movimiento de sillas y en el mismo orden, pero con los rostros mucho más encendidos, los invitados regresaron a la sala y al despacho del conde. Capítulo 17. La servidumbre preparó las mesas de juego, se organizaron las partidas de Boston y los invitados se diseminaron por los dos salones, el invernadero y la biblioteca. El conde, que solía hacer la siesta, sonreía a todo el mundo, pero a duras penas podía sostener los naipes en la mano. Los jóvenes, conducidos por la condesa, se agruparon en torno al clavicordio y del arpa. Julia, accediendo a ruego de todos los circunstantes, inició el concierto con unas variaciones de arpa y luego, juntando su súplica a la de los demás muchachas, rogó a Natacha y a Nicolás, cuyo talento musical era de todos conocido, que cantasen alguna composición. Vanagloriábase Natacha de verse rogada como si fuera una persona mayor, pero sentíase al mismo tiempo un poco intimidada. «¿Qué cantaremos?», preguntó. «La fuente», repuso Nicolás. «Pues empecemos». «Ven aquí, Boris», dijo Natacha, «donde se ha metido Sonia». Se volvió y al no ver a su amiga, corrió en su busca. No encontrándola en su habitación, fue a buscarla a la de los niños. Tampoco estaba allí. Comprendió entonces Natacha que Sonia debía de hallarse en el corredor, sentada en el arcón. El arcón del corredor era el depositario de las penas de la juventud femenina en casa de los Rostov. En efecto, Sonia, arrugando sus faldas de muselina rosa, estaba tendida sobre el viejo y deslucido cofre con el rostro oculto entre las manos, lloraba amargamente, sacudiendo convulsivamente sus tiernos hombros desnudos. Al punto, el rostro de Natacha, que traslucía por todos sus poros la alegría de tan jubiloso día, cambió por completo. Los ojos se le quedaron clavados en Sonia, una especie de escalofrío corrió por su espalda y juntó los labios apretadamente. «¿Qué te pasa, Sonia? Dime, ¿te encuentras mal?». Y Natacha, con la faz súbitamente ensombrecida, lloró como una niña, sin saber por qué, solo porque Sonia lloraba. Quería Sonia levantar la cabeza, decir algo, pero no podía y se ocultaba todavía más. Natacha, con el rostro anegado en lágrimas, se sentó sobre el cobertor azul y dio un beso a su amiga. Por último, Sonia, haciendo acopio de las fuerzas que le quedaban, se levantó y enjugándose las lágrimas dijo: «Nicolás se marcha dentro de una semana. Ya ha recibido la orden».
Él mismo me lo ha dicho, pero no lloraría por ello, añadió mostrando un papel que tenía en la mano en el que había escrito unos versos de Nicolás. No, no lloraría, pero tú no sabes, nadie podría comprender qué corazón es el suyo. Y haciendo memoria de la bondad del corazón de Nicolás, rompió de nuevo a llorar. Tú en cambio eres feliz, no por ello te tengo envidia. Te quiero y quiero también mucho a Boris, prosiguió recobrando las fuerzas. Es muy bueno y muy amable. Para vosotros no habrá ninguna dificultad, pero Nicolás y yo somos primos. Será necesario que el mismo metropolitano, y aún así no podrá ser. Y después, si mamá Sonia consideraba a la condesa como una madre y la llamaba con este nombre, dirá que echo a perder la carrera de Nicolás, que soy un egoísta, que no tengo corazón, y yo, la verdad, te lo juro, y se santiguó. Quiero tanto a mamá y a todos vosotros, pero a Vera, ¿qué le habré hecho? Os estoy tan agradecida que lo sacrificaría todo, pero nada tengo. Sonia no pudo continuar y de nuevo sepultó el rostro entre las manos y se tendió sobre el cobertor. Trató Natacha de consolarla, pero la expresión de su semblante revelaba manifiestamente que comprendía la magnitud de la pena que abrumaba a su desconsolada amiga. Sonia, exclamó de pronto, como si adivinara la verdadera causa del dolor de su prima, ¿no has hablado con Vela después de comer? Sí, Nicolás ha escrito estos versos que yo he copiado junto con otros que tenía, y Vera los ha encontrado sobre la mesa de mi habitación. Me ha dicho que los enseñaría a mamá. Añadió que era un ingrato y que mamá no permitirá nunca que se case conmigo, puesto que tiene que casarse con Julia. Ya has visto que en todo el día no se ha apartado de su lado. ¿Y esto para qué, Natacha? Y se puso a llorar con más fuerza que antes. Natacha la ayudó a incorporarse, la besó y sonriendo a través de las lágrimas se esforzó en tranquilizarla. No la creas, Sonia, no la creas. ¿No te acuerdas de lo que hablamos los tres con Nicolás en el invernáculo? ¿No te acuerdas de la conversación que tuvimos después de cenar? Todos éramos decididos. Pasará lo que tenga que pasar. Ahí tienes al hermano del tío Chinchín, que está casado con una prima hermana, y aún nosotros mismos somos hijos de primos. Boris asegura que es muy fácil. Yo se lo he contado todo. Es tan inteligente y tan bueno, exclamó Natacha. No llores más, pobrecita Sonia. Y la besó riendo. Vera es mala y Dios se lo tendrá en cuenta. Ya verás como todo irá bien y no se dirá nada a mamá. Será el mismo Nicolás quien se lo dirá. Y estoy cierta de que no ha pensado un momento en Julia. Sonia se levantó y la gatita comenzó a animarse. Los ojos le volvieron a brillar y no parecía sino que estaba presta a menear la cola, a dar brincos con sus ligeras patitas y a correr de nuevo en pos de el ovillo. ¿De veras? ¿Me lo juras? Dijo Sonia, componiéndose el vestido y arreglándose el cabello. Te lo juro, replicó Natacha, recogiendo un mechón del cabello que se escapaba de la trenza de su amiga, y ambas rompieron a reír. ¿Vamos a cantar? ¿La fuente? Vamos. ¿Has visto aquel muchacho tan gordo que se llama Pedro y que estaba sentado frente a mí? Pues es la mar de divertido, dijo de pronto Natacha, deteniéndose. ¡Ah, qué gracioso es! Y se marchó corriendo por el pasillo. Sonia acabó de componerse, escondió los versos en su seno, junto al cuello del vestido, y con paso ligero y alegre y las mejillas encendidas, corrió a su vez en pos de Natacha, para complacer los ruegos de los concurrentes. Los jóvenes cantaron a cuatro voces La Fuente, que fue muy del agrado de todos. Luego Nicolás interpretó una romanza que se había popularizado hacía poco tiempo. En la noche serena, al plenilunio, suena dulcemente para sí, hay un alma en el mundo que piensa en ti, que, moviendo su mano suave en las cuerdas del arpa dorada, con armonía apasionada, clama por ti. Abrir las puertas del cielo un día más, ay, el alma amiga no estará allí. Apenas había dado fin a los últimos compases, los jóvenes comenzaron a prepararse para el baile, en tanto que los músicos tosían ligeramente y hacían ruidos con los pies. Pedro estaba sentado en el salón y como había llegado hacía poco tiempo del extranjero, esta circunstancia incitó a Chinchín a sostener una conversación política con él, muy enojosa para Pedro, y en la que tomaron parte otros invitados. Al atacar la orquesta los primeros compases entró Natacha Nazara, se dirigió directamente a Pedro y ruborizada y sonriente le dijo, «Mamá, me encarga que le saque a usted a bailar».
Temo desbaratar las figuras, repuso Pedro, pero si quiere usted actuar de profesora, y tendió su gruesa mano a la jovencita. Mientras las parejas ocupaban sus puestos y los músicos afinaban sus instrumentos, Pedro se sentó al lado de su diminuta compañera de baile. Natacha se sentía completamente feliz, bailaba con un grande. Recién llegado del extranjero, todo el mundo tenía los ojos puestos en ella, y Natacha conversaba con Pedro cual una dama del gran mundo. Sostenía en la mano el abanico que una señorita le había dado a guardar, y adoptando la actitud más mundana, sabe Dios dónde la había aprendido, se abanicaba y sonreía jugando coquetonamente con el abanico mientras conversaba con su pareja. Miradla, dijo la condesa al cruzar la sala, señalando a Natacha. Esta se sonrojó y sonrió. ¿Qué ocurre, mamá? ¿Por qué se ríe usted de este modo? ¿Es que pasa acaso algo extraño? A la mitad de la tercera escocesa se oyó un rumor de sillas en el salón donde jugaba el conde, y María Dmitrievna y la mayor parte de los invitados de importancia y las personas de edad, luego de dar flexibilidad a sus cuerpos a causa del largo rato que habían permanecido sentados, recogieron sus carteras y sus bolsos y entraron en el salón de baile. Iban en primer término María Dmitrievna y el conde, ambos con rostro jovial. Con galante cortesía, el conde dobló el brazo y lo ofreció a María Dmitrievna. Sirvió de nuevo, iluminóse su rostro con una singular sonrisa y tan pronto como hubo terminado la última figura de la escocesa, aplaudió a los músicos y se dirigió en voz alta al primer violín. «Semyon, Daniel Cooper, ¿me oyes?» Era la danza predilecta del conde, que la bailaba todavía como en su primera juventud. Añadiremos que Daniel Cooper era una de las figuras de la inglesa. «Fíjense en papá», gritó Natacha a los invitados, olvidándose por completo que bailaba con un joven hecho y derecho, e inclinando hasta casi las rodillas su cabeza adornada de tirabuzones, estalló en una ruidosa carcajada que llenó toda la sala. En efecto, todo el mundo se puso a observar con gozosa sonrisa al alborozado anciano que marchaba al lado de su pareja. María Dmitrievna, de mayor estatura que el conde, doblaba los brazos y los movía rítmicamente, y al tiempo que iba golpeando con visible impaciencia la sonrisa que se dibujaba cada vez más acentuada en su redonda faz, daba a entender que los circunstantes iban a presenciar un gran acontecimiento, al punto de oírse los primeros compases alegres y marchosos de Daniel Cooper, muy semejantes a los bulliciosos trep-pac. Aparecieron súbitamente en todas las puertas alborozados rostros de criados que habían acudido al salón para ver danzar a su amo. El amo, ¡qué estornino!, exclamó la anciana criada en alta voz desde el umbral de una puerta. El conde bailaba muy bien y se percataba de ello, pero su pareja sabía muy poco y además ni siquiera se esforzaba en aplicarse. Su enorme cuerpo carecía de flexibilidad, los rollizos brazos le colgaban sin la menor gracia. Había dado su bolso a la condesa para que se lo guardase, y solo su rostro severo pero bello participaba del baile. Todo cuanto era la sudorosa humanidad del conde cobraba acalorada expresión, traslucíase en María Dmitrievna solamente en su rostro, cada vez más sonriente, y especialmente en las aletas de su nariz, que latían descompasadamente. Pero si el conde iba cautivando a los espectadores con sus hábiles piruetas y sus ligeros saltitos, María Dmitrievna, a pesar de que apenas movía los hombros y los brazos, no por ello dejaba de producir gran efecto debido a que todo el mundo apreciaba, teniendo en cuenta su gravedad y pesantez habituales, la notable agilidad de que daba muestras. El baile fue animándose poco a poco, bailadores hasta que los cuadros no llamaban ya la atención y los mismos bailadores se distraían. Todos los presentes tenían fijos los ojos en el conde y María Dmitrievna. Natacha tiraba de las mangas o de las faldas de los concurrentes rogándoles que prestaran atención a su padre. Durante los intervalos del baile, el conde daba grandes resoplidos, gesticulaba e instaba a los músicos para que tocaran más aprisa, y cada vez con mayor ímpetu y rapidez iba el conde haciendo piruetas,
unas veces sobre las puntas de los pies y otras sobre los talones, rodeando siempre a María Dmitrievna, y cuando por último, al acompañar a su pareja a su sitio, hizo el último paso, levantó la pierna tan alto como su agilidad se lo permitía, inclinó con rostro sonriente la cabeza que relucía toda ella de sudor e hizo con la mano un gesto que le valió una tempestad de aplausos y de risas, y muy especialmente por parte de Natacha. Los dos bailadores seguían tomando aliento y enjugándose el sudor con sendos pañuelos de batista. Así se bailaba en nuestro tiempo, querida, dijo el conde. Ah, sí, Daniel Cooper, repuso María Dmitrievna, lanzando un profundo y prolongado suspiro y subiéndose las mangas del vestido. Capítulo 18. Mientras en el salón de los Rostov se bailaba la sexta inglesa a los sones de una orquesta que desafinaba a causa del cansancio de los músicos, y los criados preparaban la cena, el conde Besukhov sufría el sexto ataque. Los médicos manifestaron que no había la menor esperanza. Leyeronse al enfermo las oraciones de la confesión, se leyó la comunión, hicieronse los preparativos para administrarle la extrema unción, y toda la casa hervía de la agitación y desconcierto que siempre se producen en tales ocasiones. En la calle, los agentes de pompas fúnebres, alentados con la esperanza de obtener el encargo de una ceremonia de primera clase, procuraban disimular su presencia ocultándose detrás de los coches que iban llegando. El general gobernador de Moscú, que enviaba continuamente a sus ayudantes a inquirir noticias acerca del estado del conde, fue personalmente aquella misma noche a despedirse del célebre dignatario de Catarina, el conde Besukhov. El magnífico salón de visitas estaba lleno. Todos los circunstantes se levantaron respetuosamente cuando el gobernador, después de pasar media hora solas con el enfermo, salió de la habitación correspondiendo apenas a los saludos y procurando eludir con la mayor rapidez posible las miradas de los médicos, los sacerdotes y los parientes. El príncipe Basilio, pálido y más flaco, aún después de aquellos angustiosos días, acompañaba al gobernador y de cuando en cuando le repetía en voz queda las mismas cosas. Luego que se hubo despedido del general gobernador, el príncipe Basilio se sentó solo en un ángulo del salón, cruzó las piernas, reclinó el codo sobre las rodillas y llevándose la mano a los ojos permaneció así un buen rato. Al cabo se levantó y con paso rápido, mirando receloso a uno y otro lado, siguió por un largo corredor y se encaminó hacia la habitación de la mayor de las princesas, situada en el extremo opuesto de la casa. Los que todavía permanecían en el salón, débilmente iluminado, cuchicheaban entre sí, guardaban luego silencio y miraban con ojos inquisitivos y ansiosos la puerta de la habitación del agonizante, que crujía ligeramente cada vez que alguien la abría o cerraba. La vida ha llegado a su término y no se pueden franquear sus límites, decía un anciano y rechoncho sacerdote a una dama que, sentada frente suyo, le escuchaba embobada. ¿No es ya demasiado tarde para la extremaunción?, preguntó la dama, añadiendo el título eclesiástico como si careciera de opinión acerca de este tema. Es un gran sacramento, señora, repuso el sacerdote, mesándose los pocos mechones de cabellos grises que circunvalaban su calvicie. ¿Quién es? ¿El gobernador en persona?, preguntaban en el otro extremo del salón. Parece muy joven, pues tiene 70 años, y dicen que el conde ya no conoce a nadie. ¿Ya ha administrado ya la extremaunción? Yo sé de un caballero a quien se la administraron 7 veces. La mediana de las princesas salió de la habitación del enfermo con los ojos anegados en llanto y tomó asiento al lado del doctor Lorraine, que en actitud graciosa estaba sentado con los codos apoyados en una mesa contigua ante el retrato de Catalina. Espléndido, dijo el doctor, respondiendo una pregunta acerca del tiempo. Espléndido, princesa, y además en Moscú uno se figura que está en el campo. ¿Verdad que sí?, dijo la princesa lanzando un suspiro. ¿No puede tomar nada? El doctor Lorraine permaneció un momento pensativo. ¿Ha tomado la medicina? Sí. El doctor consultó su breguet. Tome usted una botella, llénela de agua hervida y disuelva en ella un pellizco de cremor tártaro. El decir esto junto a las yemas de los dedos para demostrar lo que era un pellizco. No se conoce ningún caso de haber sobrevivido después del tercer ataque, decía un médico alemán a un ayudante de campo. ¡Qué hombre más opuesto era! ¡Qué elegancia la suya!,
dijo el ayudante de campo. ¿Y a quién irá a parar toda esa fortuna?, agregó por lo bajo. No faltarán candidatos, replicó el alemán con una sonrisa. Todos los presentes se volvieron hacia la puerta que acababa de abrirse. En efecto, la mediana de las princesas, que ya había preparado la poción ordenada por Lorraine, entró en la habitación del enfermo. El médico alemán se acercó a Lorraine. ¿Vivirá hasta mañana por la mañana?, inquirió el alemán en un francés detestable. Lorraine, con los labios contraídos, movió nervioso y negativamente los dedos por delante de su nariz. No pasará entera la noche, dijo en voz baja, con una sonrisa que daba a entender cuál era el verdadero estado del enfermo, y dicho esto, se alejó. Entretanto, el príncipe Basilio había abierto la habitación de las princesas, que estaba débilmente iluminada. Solo 2 lamparitas ardían ante las imágenes y la estancia olía agradablemente por los perfumes y flores que en ella había. Por doquier había pequeños muebles, veladores, secreters y estantes. Se veía detrás de un biombo el cobertor de una cama muy alta. Un perrito se puso a ladrar. «Ah, ¿eres tú, primo?». La princesa se levantó y se acarició los cabellos, que siempre hasta en aquel momento llevaba completamente alisados, como si estuvieran pegados a la cabeza y cubiertos con un barniz. «¿Qué? ¿Ha ocurrido algo?», preguntó. «Estoy verdaderamente aterrada». «No, nada, todo sigue igual. He venido para hablar contigo de negocios, Katichka», dijo el príncipe, sentándose con gran parsimonia en la silla que aquella acababa de dejar. «Siéntate y hablaremos». «Temí que hubiera sucedido algo», repuso la princesa, y con su invariable expresión de monástica severidad tomó asiento frente al príncipe y se dispuso a escuchar. «Quería dormir, pero no puedo». «¿Qué ocurre, pues?», dijo el príncipe Basilio, tomando la mano de la princesa e inclinándose más por hábito que por galantería. «¿Qué ocurre, pues?», se refería manifiestamente a muchas cosas que ambos comprendían muy bien sin ninguna necesidad de decírselas. La princesa, con el talle desmesuradamente largo en proporción de las piernas, enjuta, embarada, con sus ojos grises ligeramente oblicuos, miraba fijamente al príncipe, pero con marcada indiferencia. Alzó la cabeza, dio un suspiro y se volvió hacia los íconos. Su gesto podía interpretarse tanto como una exposición de tristeza y afecto, como de cansancio y esperanza en un próximo reposo. El príncipe Basilio vio en él la expresión de la fatiga. ¿Te figuras acaso que me es muy fácil? Estoy rendido como un caballo de postas, y no obstante tengo que hablarte, Katicha. Tengo que hablarte muy seriamente. El príncipe Basilio guardó silencio y sus mejillas, ora una, ora otra, le temblaban nerviosamente, lo que daba a su rostro una expresión desagradable que no se le advertía nunca cuando estaba en sociedad. Tampoco eran sus ojos como otras veces, pues tan pronto miraban con cierta insolencia como con visible temor. La princesa, reteniendo en sus manos largas y enteca al perrito que tenía en su regazo, clavó sus ojos en los del príncipe Basilio, que reanudaba, no sin un gran esfuerzo interior, el hilo de su discurso. Advertíase, empero, muy claramente que no rompería con ella el silencio con ninguna pregunta, aun cuando tuviera que permanecer callada hasta el día siguiente. «Ya ves, querida princesa y prima Catalina Semyonovna», continuó diciendo el príncipe Basilio, «que en momentos como este hay que pensar en todo. Debe pensarse en lo que va a ocurrir, en vosotras. Bien sabes que os quiero a todas como a hijas». La princesa seguía mirándole con la misma fijeza, inmovilidad e idéntica indiferencia. «De todos modos tengo que pensar también en mi familia», prosiguió el príncipe Basilio, apartando sin darse cuenta la mesita con un gesto de cólera. «Ya sabes, Katilla, que vosotras 3 y mi mujer sois los herederos directos del conde. Piense que te es muy penoso pensar en esas cosas y tener que hablar de ellas, pero también a mí, te lo aseguro, me resulta desagradable hacerlo. Pero, hija mía, estoy rozando ya los 70 años y debo pensar en todo. Sabes que he enviado a buscar a Pedro, cuya presencia ha reclamado el conde al mostrarle su retrato». El príncipe Basilio miró a la princesa con actitud inquisitiva, pero no logró discernir si ésta estaba ya enterada de cuanto acababa de comunicarle o simplemente le estaba mirando. «Solo una cosa le pido al cielo, primo, que Dios le perdone y permita que su alma se vaya tranquilamente de este mundo». «Sí, claro está»,
continuó impaciente el príncipe Basilio, pasándose la mano por su reluciente cráneo, y de nuevo, en un rapto de cólera, acercó de un tirón la mesita que había apartado. Claro está, pero... En fin, se trata, bien lo sabes, que en el invierno último el conde hizo un testamento en virtud del cual dejaba todos sus bienes a Pedro, en perjuicio de sus herederos directos. ¿Quién sabe cuántos testamentos se habrá escrito?, repuso sosegadamente la princesa. Sin embargo, Pedro es un hijo natural y nada puede dejarle. Hija mía, dijo de pronto el príncipe Basilio, sacudiendo la mesa, excitándose y comenzando a hablar con gran aclaramiento, y si ha escrito al emperador pidiéndole autorización para adoptar a Pedro, ya puedes comprender que, dado los méritos del conde, la petición será atendida. La princesa sonrió como sonríen quienes creen saber una cosa mucho mejor que el que le explica. Más aún, prosiguió el príncipe Basilio, tomándole la mano, la carta de petición está escrita y aun cuando no ha sido todavía cursada, el emperador está enterado de su contenido. La cuestión estriba en saber si esta carta ha sido o no destruida. Si no la ha sido, cuando todo haya terminado, y el príncipe Basilio lanzó un suspiro como dando a entender lo que quería significar con las palabras, cuando todo haya terminado, serán abiertos los papeles del conde, el testamento y la petición serán transmitidos al emperador, y sobra decir que el deseo del conde será satisfecho, y entonces Pedro, como hijo legítimo, percibirá toda la herencia. ¿Y nuestra parte?, inquirió la princesa con una sonrisa irónica, como si solo fuera esto lo que no podía admitirse. Pero, hija mía, esto está claro como la luz del día. Si Pedro es el único heredero legal de la fortuna, nada en absoluto os corresponderá a vosotros. De lo que hay que enterarse, es decir, el testamento y la carta han sido escritos y si han sido o no destruidos. Y si por cualquier causa permanecen aún en algún rincón, tienes que procurar saber dónde están y encontrarlos, pues... Solo esto faltaba, interrumpió la princesa con sarcástica sonrisa y sin mudar de expresión. Yo soy mujer y según vosotros, las mujeres somos todas unas tontas de capirote, pero me consta muy bien que un hijo ilegítimo no puede heredar. Se trata, pues, de un bastardo, añadió con la creencia de que con estas palabras convencería definitivamente al príncipe del error que sufría. Parece mentira que no lo comprendas, Caticha. ¿Cómo es posible que no te des cuenta? Tú que eres una mujer inteligente, que si el conde ha dirigido al emperador la carta por la cual le solicita legitimar a su hijo Pedro, dejará este de ser Pedro para pasar a ser el conde de Sulcós, y en tal caso, según el testamento, cobrará toda la herencia. Queda, pues bien, sentado que si no se logra destruir el testamento y la carta de petición, nada conseguirás, aparte del consuelo de haber sido virtuoso y las satisfacciones que estos proporcionan. No lo dudes. Sé que el testamento está escrito, pero ignoro tampoco que no es válido. No parece sino que me quieras tomar por una tonta, repuso la princesa con el tono de quien se figura haber dicho algo muy espiritual y sahiriente. Mi querida princesa Catalina, replicó con impaciencia el príncipe Basilio, no he venido aquí para deciros cosas desagradables, sino para hablar de tus propios intereses, como hablaría de ellos a una pariente, o a una buena y verdadera pariente. Vuelvo a decirte, por 10ª vez, que si entre los papeles del conde se encuentra la carta dirigida al emperador y el testamento a favor de Pedro, tú, pobrecilla, y tus hermanas os quedaréis sin un ochavo, y si no quieres dar fe a mis palabras, cree por lo menos a las personas que entienden de estas cosas. Acabo de hablar con Dmitri Ofidievich, el abogado de la casa, y ha coincidido conmigo en todo cuanto acabo de manifestarte. Muy bien, me estaría, dijo la princesa, ni quería ni quiero nada, y arrojando de su regazo al perrito se compuso los pliegues de su falda. Este es el agradecimiento que siente por las personas que todo lo han sacrificado por él, añadió, admirable. Muy bien, por mi parte, nada necesito, príncipe. Sí, pero tú no eres sola, hay que contar con tus hermanas, replicó el príncipe Basilio, pero la princesa ni siquiera le escuchaba. Sí, hacía no poco tiempo que estaba enterada de todo esto, pero me olvidaba de que nada podía esperar de esta casa, salvo la más negra ingratitud. ¿Sabes o no dónde está ese testamento?, preguntó el príncipe Basilio, cuyas mejillas se contrajeron con mayor violencia que antes. Sí,
he sido una necia, aún creía en los hombres, les quería y me sacrificaba por ellos, pero solo los cobardes y los perversos triunfan. Sé de dónde proceden estas intrigas. La princesa hizo ademán de levantarse, mas el príncipe la retuvo de la mano. La actitud de aquella era la de una persona a quien le decepciona bruscamente la humanidad entera. Continuaba mirando encolerizada a su interlocutor. Aún estamos a tiempo. Acuérdate, Katisha, que todo eso fue obra del azar, de un arrebato en el curso de una enfermedad y que luego fue olvidado totalmente. Nuestro deber es, pues, reparar esta debilidad, aliviar sus últimos momentos e impedirle cometer tamaña injusticia. No tenemos que dejarle morir con el remordimiento de haber causado un daño a las personas que todo lo ha sacrificado por él, concluyó la princesa tratando nuevamente de levantarse. Pero el príncipe no se lo permitió, no podía en modo alguno darse cuenta de lo que hacía. No, primo, añadió la princesa dando un suspiro, me acordaré siempre que en este mundo nadie tiene que esperar ninguna recompensa, que en este mundo no hay honor ni justicia, que en este mundo para vivir hay que ser intrigante y malvado. Pero vamos, sosiégate, conozco tu buen corazón. No, mi corazón es perverso. Conozco tu corazón, repitió el príncipe. Tengo en grande aprecio tu amistad y quisiera que tuvieras mejor opinión de mí. Tranquilízate y hablemos sosegadamente, pues aún estamos a tiempo. Quizá dentro de 24 horas, tal vez dentro de 1 hora, ya nada podamos hacer. Cuéntame todo cuanto sepas acerca del testamento y sobre todo dime dónde está. Tú tienes que saberlo. Lo recogeremos inmediatamente y lo mostraremos al conde. Tengo la seguridad de que no se acuerda ya de él y de que cuando lo vea querrá destruirlo. Por supuesto que te haces cargo que mi único deseo es cumplir fielmente su voluntad. He venido exclusivamente para eso. He venido para ayudaros a vosotros y a él. Ahora lo veo bien claro. Ya sé quién es el autor de todas estas intrigas, dijo la princesa. Pero si no se trata de eso, hija mía, es tu protegida, tu querida princesa Dubreskaya, esa mujer que ni por doncella querría, esa maldita bruja, esa alma maligna. No perdamos tiempo, créeme. Aguarda, el invierno último se introdujo en esta casa y refirió al conde tales infamias acerca de nosotros, especialmente de Sofía, y que me avergonzaría de repetir que el conde cayó enfermo y estuvo 2 semanas sin querer ni siquiera vernos. Fue entonces, lo sé muy bien, cuando escribió ese infecto papel, ese maldito papel que se me antojaba no servía para nada. ¿Lo estás viendo? ¿Por qué no hablaste antes de él? ¿Por qué no me explicaste todo eso? ¿Dónde está? En la cartera de cuero que guarda debajo de la almohada. Ahora ya lo sé, dijo la princesa sin desprenderse de su manía. Si algún pecado, un gran pecado me remuerde la conciencia, es el odio que siento por esa bruja. La princesa estaba desnuda. ¿Y por qué vino aquí? Pues yo lo diré todo, todo. Ya llegará la hora. Capítulo 19. Mientras en el salón de visitas y en la habitación de la princesa tenían lugar estas conversaciones, el coche que conducía a Pedro, a quien mandaron a buscar, y a Ana Mikhailovna, que juzgó necesario acompañarlo, entró en el patio de la casa del conde Besukov. Cuando las ruedas del vehículo rodaron silenciosos sobre la paja extendida bajo las ventanas del palacio, Ana Mikhailovna dirigió a sus compañeros palabras de consuelo y al advertir que éste se había dormido durante el trayecto, lo despertó. Pedro se desperezó, bajó del coche después de Ana Mikhailovna y solo entonces pensó en la entrevista que iba a celebrar con su agonizante padre. Se dio cuenta de que se habían detenido no ante la puerta principal, sino frente a la puerta de servicio. En el instante de afirmar el pie en tierra, 2 hombres se apartaron apresuradamente de la puerta y se deslizaron hacia la sombra del muro. Pedro se detuvo y advirtió que a ambos lados de la sombra que proyectaba la casa permanecían estacionados otros hombres como aquellos. Pero ni Ana Mikhailovna, ni el criado, ni el cochero, que no habían podido verlos, prestaron a ellos ninguna atención. No hay remedio, dijo Pedro, y siguió en pos de Ana Mikhailovna. Esta subía prontamente la escalera, débilmente iluminada. Llamó a Pedro, que iba detrás de ella, el cual, aunque no alcanzaba a comprender por qué precisaba ir a ver al conde, y menos todavía por qué había de subir por la escalera de servicio, deducía por la premura y decisión de Ana Mikhailovna que todo aquello debía ser muy necesario. Al llegar a la mitad de la escalera estuvo en un trisque unos hombres que bajaban cargados con cúbulos de ribana.
Ana y él se arrimaron a lo largo de la pared para dejarles paso y no mostraron la menor sorpresa de encontrarlos en su camino. ¿Es esta la habitación de las princesas?, preguntó Ana Mikhailovna a uno de ellos, señalando una puerta. No, aquello, señora, la puerta de la izquierda, respondió el criado con tono áspero y fuerte, y como si desde aquel momento todo le estuviera permitido. Tal vez el conde no haya solicitado verme, dijo Pedro de pronto, y quizás sería mejor que me fuera a mi habitación. Ana Mikhailovna se detuvo para esperar a Pedro, que acababa de alcanzar el rellano de la escalera. «Ah, hijo mío», exclamó con el mismo gesto que había usado por la mañana al hablar con su hijo, y dándole un suave golpecito en la mano añadió, «Puedes creer que padezco tanto como tú, pero tienes que ser hombre. ¿Pero de veras tengo que ir?», preguntó Pedro mirando dulcemente a Ana Mikhailovna a través de sus lentes. «Ay, amigo mío, echa al olvido todo el daño que hayan podido causarte. Piensa que es tu padre, que tal vez esté ya en la agonía», y añadió dando un suspiro. «Tan pronto te conocí, te quise ya como un hijo. Ten confianza en mí, no dejaré abandonados tus intereses». Pedro seguía sin comprender nada, y convencido una vez más que todo aquello no podía suceder de otro modo, obedeció a Ana Mikhailovna, que ya había abierto la puerta. Esta daba a la antesala donde el viejo criado de la princesa, sentado en un ángulo de la misma, hacía calceta. Pedro no había estado nunca en aquella parte del palacio y ni siquiera sospechaba la existencia de aquellas habitaciones. Con esto, a los dos visitantes les salió al paso una doncella que llevaba una botella en una bandeja, y Ana Mikhailovna, tratándola de muy estimada y de buen corazón, le pregunté cómo se encontraban las princesas. Luego guió a Pedro por el losado corredor en el que la primera puerta que se veía a la izquierda daba a la habitación de las princesas. La doncella que, con gran cachaza, nadie hacía las cosas deprisa en aquella casa, llevaba las botellas, había dejado abierta la puerta, y Pedro y Ana Mikhailovna al pasar echaron involuntariamente una ojeada hacia aquella habitación donde, sentados uno al lado del otro, conversaban la mayor de las princesas y el príncipe Basilio. Al darse cuenta de quienes acababan de pasar, el príncipe Basilio tuvo un ademán de impaciencia. La princesa se levantó y con un gesto furioso cerró la puerta con gran estrépito. Este gesto desdecía de tal modo de las delicadas maneras de la princesa, y el temor que revelaba el rostro del príncipe Basilio discordaba tanto a sí mismo con la importancia de su persona, que Pedro se detuvo y, a través de los lentes, miró a su guía con ademán interrogador. Ana Mikhailovna no pareció mostrar la menor sorpresa y solo sonrió ligeramente, como para dar a entender que ya se esperaba todo aquello. «Sé hombre, amigo mío, yo velaré por tus intereses», dijo en respuesta a la mirada de Pedro, y siguió adelante por el corredor con mayor premura. No alcanzaba Pedro a comprender absolutamente nada de lo que se trataba, y menos aún lo que quería significar, velar por sus intereses. Pero si se daba cuenta de que algo debía responder. Del corredor pasaron a un salón un poco oscuro que comunicaba con otro, que era donde el conde solía recibir a las visitas. Era el primero, una de esas habitaciones frías y lujosas que Pedro conocía, pero como la parte que daba a la escalera principal. Había en medio de ella una gran bañera vacía, y la alfombra que se extendía a su lado estaba completamente salpicada de agua. Al verlos, el criado y un sacristán que llevaba un incensario salieron de puntillas sin concederles la menor atención. Entraron por último en el salón de recibo, que Pedro reconoció por dos ventanas italianas que daban al jardín de invierno, un gran busto y un retrato de Catalina de tamaño natural. En el salón las mismas personas estaban sentadas en las mismas actitudes y hablaban en voz baja. Todo el mundo guardó silencio para mirar a la Mikhailovna con su rostro pálido y tristón, y al corpulento Pedro, que la seguía dócilmente con la cabeza gacha. El rostro de Ana Mikhailovna expresaba la convicción de que había llegado el momento decisivo. Con el continente de una pequeña burguesa atareada, entró en el salón sin dejar a Pedro, mostrándose aún más cariñosa que por la mañana. Comprendía que, acompañando a quien el agonizante deseaba ver, tenía por seguro el ser recibida. Paseó rápidamente su mirada en derredor de la estancia, y advirtiendo al confesor del conde, se acercó a él sin hacer la menor inclinación, y como si en un acto de humildad se esforzara en encoger su cuerpo, recibió respetuosamente la bendición y luego la de otro sacerdote. «A Dios gracias, lo hemos conseguido». Todos los familiares estábamos angustiados.
este joven es el hijo del conde, añadió bajando la voz. ¡Qué momento más terrible! Y diciendo esto se aproximó al doctor. Querido doctor, este joven es el hijo del conde. ¿No queda ninguna esperanza? El doctor alzó en silencio los ojos y con rápido gesto se encogió de hombros. Ana Mikhailovna hizo lo propio y levantó los ojos en forma semejante. Luego los cerró, lanzó un suspiro y alejándose del doctor se acercó a Pedro, a quien se dirigió con singular respeto y melancólica ternura. Ten confianza en su misericordia, dijo, y señalando el pequeño diván para que se quedara allí sentado, se dirigió cautelosamente hacia la puerta, que era el blanco de los ojos de todos, y desapareció cerrándola tras de sí. Pedro, resuelto en todo y por todo obedecer a su guía, se encaminó al pequeño diván que le habían indicado. No bien hubose marchado Ana Mikhailovna, se dio cuenta de que las miradas de todos los presentes estaban fijas en él, con más curiosidad que compasión. Observó que todos cuchicheaban y le señalaban con los ojos con una mezcla de temor y de prevención. Demostrábasele un respeto que hasta entonces no había tenido ocasión de advertir. Una señora a la que no conocía y que hablaba con el sacerdote se levantó de su silla y se la ofreció. Un ayudante de campo tomó el guante que se había deslizado de las manos de Pedro y se lo presentó. Los médicos se apresuraron con gran respeto a abrirle paso cuando Pedro se cruzó con ellos. Para no molestar a la señora, Pedro quiso de momento sentarse en otro sitio. Quiso tomar él mismo el guante y cambiar la dirección a fin de no tropezarse con el doctor, pero al punto comprendió que no sería lo correcto y se dio cuenta de que, a partir de aquella noche, era un personaje obligado a someterse en todo a terribles y previstas costumbres. Recibió sin pronunciar una sola palabra el guante que le presentó el ayudante de campo y aceptó el sitio que le ofreció la señora, descansando cuidadosamente su mano sobre sus rodillas con la embobada actitud de una estatua egipcia, y en su fuero interno decidió que todo aquello sucedía como tenía que suceder y que aquella noche no tenía que obrar según su propia iniciativa, sino someterse por completo a la voluntad de lo que les guiaban. Habían transcurrido escasamente 2 minutos cuando el príncipe Basilio, revestido con la túnica de las 3 condecoraciones, la cabeza erguida y el continente majestuoso, entró en el salón. Parecía que desde la mañana había enflaquecido y cuando al mirar a los circunstantes advirtió la presencia de Pedro, hubiérase dicho que sus ojos cobraban súbitamente mayor volumen. Se le acercó, le tomó la mano, lo que jamás había hecho, y tiró de ella hacia abajo cual si quisieran probar su resistencia. Ten ánimo, hijo mío, ha podido por verte. Es conveniente que hizo ademán de marcharse, pero Pedro jugó necesario interrogarle. La enfermedad, mas no acertando si tenía que decir del agonizante, del conde o de mi padre, se detuvo avergonzado. No hace media hora que había sobrevenido otra crisis, otro ataque. Valor, amigo mío. El príncipe Basilio fue a decirle algunas palabras a Lorraine y desapareció de puntillas por la puerta de la habitación del enfermo. De este modo de caminar le era visiblemente incómodo y para mantener su cuerpo en equilibrio tenía que hacer continuos saltitos. Tras de él entró la mayor de las princesas y luego los clérigos, los chantres y los criados. Un continuo rumor llegaba de detrás de aquella puerta. Por último, siempre con la misma palidez en el rostro, pero firme en el cumplimiento de su deber, salió Ana Mikhailovna, la cual, después de tocar suavemente la mano de Pedro, le dijo: la bondad divina es infinita, va a comenzar la ceremonia de extremaunción. Pedro avanzó por la alfombra y pasó a la puerta, advirtiendo entonces que el ayudante de campo, la señora desconocida y algunos criados entraban detrás de él, como si a partir de aquel momento ya nadie tuviese necesidad de pedir permiso para entrar en aquella habitación. Capítulo 20. Pedro conocía muy bien aquella espaciosa habitación, dividida por arcos y columnas y con las paredes cubiertas de tapices. Más allá de las columnas había un lado un gran lecho de caoba con tálamo y cortinas de seda, y del otro un gran aparador lleno de íconos. Toda esta parte parecía iluminada a giorno, cual que las iglesias en los hospicios vespertinos. En el marco de luz de la vitrina había una butaca a la Voltaire, con el respaldo guarnecido de almohadones blancos como la nieve, que evidentemente acababan de ser puestos, pues ni la más leve arruga aparecía en su lisa superficie. En este profundo asiento yacía
arropada hasta la cintura con un cobertor verde claro, aquella vieja figura que Pedro también conocía, su padre, el conde de Zukov, era ciertamente el mismo, con sus grisáceas crines leoninas, su frente despejada, surcada de profundas arrugas, y su rostro afable de una rojiza lividez. Estaba medio incorporado ante los íconos, sus manos largas y huesudas descansaban sobre el cubrecama. Entre el índice y el pulgar de la mano derecha tenía colocado un cirio que sostenía un viejo criado, algo inclinado detrás del respaldo de la butaca. En torno de estos los curas, revestidos con sus brillantes hábitos sacerdotales, con sus luengas cabelleras y con sendos cirios en la mano, oficiaban lenta y ceremoniosamente. Las dos princesas más jóvenes permanecían un poco más atrás, con el pañuelo en los ojos, y algo más adelante Catilla, la mayor, que, con aspecto resuelto y agresivo, no quitaba los ojos de los íconos como queriendo significar que no respondería de sí misma si, por desgracia, volvía la cabeza Anna Mikhailovna con su porte de resignada tristeza y de benevolencia para con todo el mundo. Habíase quedado cerca de la puerta con la señora desconocida. El príncipe Basilio estaba al otro lado de la puerta, junto a la butaca del conde, detrás de una silla esculpida tapizada de terciopelo, en cuyo respaldo descansaba la mano izquierda que sostenía el cirio, mientras que con la derecha se persignaba, levantando los ojos cada vez que se llevaba los dedos a la frente. Su rostro expresaba una piedad tranquila y la más completa sumisión a la voluntad divina. Parecía como si quisiera decir: si no sabe usted comprender este sentimiento, peor para usted. Detrás de él estaban el ayudante de campo, el doctor y los criados. Las mujeres formaban igual que en el templo, grupo aparte. Todo el mundo permanecía con gran recogimiento y se persignaba. Solamente se oía la lectura de los salmos, el canto grave y profundo, y, cuando callaban las voces, un rumor de pasos y de suspiros, Anna Mikhailovna, con un aire de importancia que revelaba a las claras que se veía muy bien lo que se hacía, atravesó toda la habitación para ir al encuentro de Pedro y entregarle un cirio. Este lo encendió y, abstraído por la observación de cuantos asistían al acto, se persignó con la misma mano que sostenía el cirio. La más pequeña de las princesas, aquella que tenía un lunar y que tan fácilmente rompía a reír, fijó los ojos en Pedro, sonrió y se cubrió el rostro con el pañuelo, y así se estuvo durante un buen rato. Luego volvió a mirar a Pedro y de nuevo sonrió. Era evidente que no podía mirar a este sin reírse, pero como la princesita no podía reprimirse de hacerlo, se retiró un poco a poco hasta colocarse detrás de una columna. Mediada la ceremonia, las voces de los oficiantes dejaron súbitamente de oírse. Los sacerdotes se decían entre sí algo en voz baja. El viejo criado que sostenía la mano del conde se levantó y se dirigió hacia las señoras. Anna Mikhailovna se acercó, inclinándose por detrás del respaldo sobre el enfermo, hizo con el dedo una seña al doctor Lorrain. El médico francés no aguantaba cirio alguno y permanecía reclinado contra una columna con la actitud respetuosa de un extranjero que, a pesar de su indiferencia religiosa, demuestra comprender toda la importancia del acto que presencia y que incluso lo aprueba. Con paso imperceptible de hombre que está en la plenitud de sus fuerzas, se aproximó al paciente, le tomó la mano que tenía libre encima del cubrecama verde y con actitud pensativa tomó con sus dedos blancos y finos el pulso del enfermo. Diéronle algo de beber. Al moribundo, todos los presentes se remolinaron en derredor de él, y cuando después volvió cada uno a su sitio, prosiguió la ceremonia. Durante esta interrupción observó Pedro que el príncipe Basilio abandonaba el respaldo de la silla y con actitud de saber lo que se hacía, y peor para los demás si no alcanzaban a entenderlo, pasó de largo delante del enfermo, reunióse con la mayor de las princesas y ambos se dirigieron al fondo de la habitación, al lado del gran lecho con cortinas de seda. Desaparecieron por la puerta que había cerca de la cama, pero antes de terminarse la ceremonia estaba ya de vuelta y ocuparon de nuevo sus sitios respectivos. Pedro no concedió a esto mayor importancia que a la restante de la ceremonia, pues seguía estando convencido de que todo cuanto se hacía aquella noche en presencia suya era absolutamente necesario. Cuando cesaron los cantos en presencia suya era religioso, se oyó luego la voz de un sacerdote que,
felicitaba respetuosamente al enfermo por la recepción de los sacramentos. Este permanecía medio tendido, inmóvil y como exánime. En derredor todo el mundo se agitaba y se oían pasos y confusos parloteos, entre los que sobresalía la voz de Ana Mikhailovna. Pedro oyó que decía: hay que hacer por manera de transportar aquí el lecho, no creo que sea imposible. Los médicos, las princesas y los criados habían arropado de tal modo al enfermo que Pedro no podía ya divisar la rojiza cabeza de grises cabellos que, no obstante el espectáculo de los asistentes al acto, no se borró ni un momento de su ánimo durante toda la ceremonia, por la prudencia que imprimían a sus movimientos las personas que rodeaban al moribundo. Adivinó Pedro que lo levantaban para trasladarlo. Tómame de la mano para que pueda sostenerlo bien. Llegaba a sus oídos el atemorizado cuchicheo de un doméstico. Más abajo, todavía más abajo, continuaban diciendo las voces, y los suspiros reprimidos y el rumor de pasos se hicieron precipitados, como si la carga que llevaban fuera superior a lo que sus fuerzas le permitían. Ana Mikhailovna formaba parte del grupo de portantes, por un momento, por entre los hombros y las cabezas de los hombres que estaban muy cerca de Pedro. Se le apareció a este el pecho fuerte y robusto, los anchos hombros del enfermo levantados por los hombres que los llevaban en andas, y la cabeza leonina, gris y ensortijada. Ni la proximidad de la muerte afectaba aquella frente carnosa y despejada, aquella boca sensual, aquella mirada fría y majestuosa. Aquella cabeza era la misma que Pedro había visto 3 meses antes, cuando el conde lo envió a San Petersburgo, pero ahora se ladeaba, inerte, al compás de los vacilantes pasos de los portantes, y la mirada fría y errabunda no sabía dónde posarse. Hubo por un momento mucho ajetreo en torno a la gran cama. Los hombres que habían transportado al enfermo se alejaron. Ana Mikhailovna tocó la mano de Pedro y le dijo: ven. Pedro se adelantó con Ana hacia el lecho en que yacía el enfermo, con una actitud de abandono que evidentemente tenía alguna relación con el sacramento que acababan de administrarle. Estaba estirado, con la cabeza levantada por los almohadones y las manos colocadas simétricamente encima del cubrecama de seda verde. Al acercarse de Pedro, el conde le miró con fijeza, con una de aquellas miradas cuyo sentido e importancia no puede el hombre comprender, o aquella mirada no significaba nada, puesto que un hombre que tiene ojos de mirar a un sitio u otro, o significaba mucho.